justo el resultado porque se ha visto en el campo? No. Injusto no. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del partido? Lo que menos me ha gustado. Sí. No ha sido un partido. Lo que menos me ha gustado de todo el partido han sido las lesiones de nuestras jugadoras. Como el partido se nos ha puesto bien en el primer minuto, hemos pasado demasiado tiempo defendiendo fuera y luego ahí con el día que hacía, con la gente que estábamos, hemos tenido que hacer el primer cambio a los 20 minutos, luego al final se nos ha hecho el agua para el partido. Nada que achacar a las jugadoras, creo que han estado dando todo lo que han podido, estoy seguro que nadie se ha dejado nada en la recámara. Lo que pasa es que se ha hecho largo el partido y ya se ha llegado al tramo final con el resultado a favor y ya es muy difícil con 3 goles de diferencia intentar pues eso, a pesar de que se presiona mucho desde el banquillo para que no bajaran los brazos, pero cansancio y esto pues ha influido al final. Hemos tenido la pasión de Necane a falta de poquito. Pero bueno, hemos peleado y hemos luchado y hemos estado ahí incluso 2 veces por delante en el marcador. Hablas de cansancio, supongo que este calor, fuera hasta ahora, también influirá, ¿no? Bueno, pero a los 2 equipos. O sea, quiero decirte que la hora y el calor es lo único que nosotros no hemos podido, los cambios no hemos podido gestionar bien y al final pues el equipo está bastante cansado. Una pregunta clara y directa. ¿Hay árbitras a las que les viene grande la categoría? ¿Cómo? ¿Hay colegiadas árbitras a las que les viene grande la categoría? Pues se ha visto el público del Lezama bastante claro con ello. No lo sé. Yo creo que lo que sí te puedo decir es que somos un equipo muy fácil de arbitrar. Muy fácil. Eso que lo valoren. Yo creo que hay aquí gente que viene a ver los arbitrajes, que lo vienen a valorar y ellos son los que tienen que decidir. Lo que sí te puedo decir es que arbitrarnos a nosotros es facilísimo. Facilísimo. La última por mi parte, un punto 9, pero hay mejores sensaciones que resultados, ¿no? Porque seguir trabajando, pero... Sí, hay que pelear, hay que pensar ya en el Rayo Vallecano, que hoy ha ganado con facilidad al Madrid, y hay que pensar en el siguiente partido. Tenemos que pensar en recuperarnos de este resultado y a por el siguiente. No pensar más allá que el Rayo Vallecano. Creo que el equipo está metido, está puesto, es solidario y lo importante es seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que estamos trabajando bien, en lo que hacemos. Tenemos que corregir cosas, lógicamente, todos los partidos hay fallos, hay errores, pero bueno, creo que el equipo está en buena disposición, está muy metido, sabe las dificultades que vamos a tener. Y de verdad, como entrenador no se les puede achacar, es que no puede decir a nadie que no se ha entregado al 100%. Estoy satisfecho, muy satisfecho de la entrega de las jugadoras. Y Joseba, no depende de ti, pero el tema de las lesiones, cada semana 2 lesiones que se hemos estado muy bien durante toda la temporada y ahora pues por unas causas o por otras pues eso es lo que pasa, ¿no? El otro día también en Huelva lo de Damares, pero es una jugada que te llega y que te llega, ¿no? Lo de Orón no sé lo que es, lo de Ainhoa pues también ha notado un poco ha notado algo en el calentamiento y bueno, digamos, nada, sí, es que estas circunstancias van a pasar durante toda la temporada. Lo que pasa es que lo que tenemos que estar es preparados para poder aportar cosas y que las ausencias no se noten o se noten lo menos posible. ¿Y qué manera te preocupa que el calendario tan complicado de inicio, las lesiones, pues pueden afectar la temporada muy larga, ¿no? Pero empezar así, ¿qué manera te preocupa eso? Me preocupa que no estemos en disposición de entrenar, en disposición de entrenar, ¿no? Creo que las lesiones han habido y van a haber durante toda la vida en el fútbol y estamos aprovechando una racha. Esperemos que pues eso, Lucía en el momento pues hoy ha jugado ya quizá algo más de lo que debería. Orón no se le alcance la lesión, Damaris
un latigazo lumbar, que eso es lo que puede tardar, depende un poco de la recuperación. Y Eri, pues bueno, esperemos que esta semana entrene con el grupo e intentar, pues eso, tener a todas las jugadoras en disposición de ayudar al equipo, porque somos una plantilla, ya ves, tenemos lo que tenemos y lo importante, somos una gran plantilla si estamos todas disponibles. ¿Cómo ha visto el debut de Nevado? Era un partido difícil, pero bueno, es importante que las jugadoras de abajo pues den un pasito. Bastante bien, se ha adaptado un poquito al sistema, tenía un poquito alguna duda, lógicamente, porque la velocidad es muy distinta de segunda división a primera, pero bueno, lo importante es que ha debutado, que se vea ella con posibilidades y que cuando le toque jugar abajo siga y esté con la misma intensidad con la que ha estado hoy en el primer equipo.